Una dura revelación. Eso es lo que hemos visto por parte de Tomás Mochati, donde ha advertido sobre los planes del Partido Comunista, como de Fernando Atria, para impulsar ideas cada vez más radicales y esta vez más bien desvinculados del gobierno de Boric debido al fracaso sistemático que ha tenido el gobierno actual. Y como pueden darse cuenta de esto, están siguiendo por su propio camino. Todo esto en medio de numerosos problemas al interior del gobierno, donde numerosos sectores de la izquierda se sienten traicionados y otros sienten que el gobierno no ha ido lo suficientemente lejos. Y vamos a ver las consecuencias de esta situación que es bastante preocupante para la población chilena y todo en medio de un cambio a nivel ideológico, aunque uno diría que es más bien de manera temporal, en la población, donde se ha visto que sectores poblacionales se han vuelto más de derecha como consecuencia de su rechazo al gobierno de Boric. Todo eso lo vemos a continuación. En su última columna, Tomás Mochati, más allá de sus críticas y discursos que hace con respecto al cambio de gabinete y al fracaso del gobierno, da una advertencia bastante preocupante con respecto a la figura de Fernando Atria, como también del Partido Comunista. Jimena Fuentes es esposa de Fernando Atria. ¿Es que Atria desea tener más libertad frente al gobierno y frente al nuevo proceso constituyente y sacrificó a su esposa para tener más libertad? Hay demasiadas versiones al respecto. El Partido Comunista perdió en esta pasada. Quizá por eso está llamando a la movilización en las calles. Tiene sus propios problemas, como el de la sucesión de Guillermo Tellier, algo siempre muy complicado en partidos como el PC. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto se da en el contexto de una reorganización de la izquierda, de un cambio que hace tiempo estamos advirtiendo. Ahora, ¿por qué se da esta situación? Todo esto tiene que ver con los sentimientos de traición, de insuficiencia y de molestia con el gobierno de Gabriel Boric. Por un lado, vemos que hay sectores que se sienten traicionados dentro de lo que es el Frente Amplio y la coalición con el Partido Comunista. Recientemente vimos como una molestia por parte del Partido Ecologista, parte de esa coalición, y que cortó relaciones con el gobierno por los ataques del ministro Ávila de Educación, que no sacaron de su cargo en contra de una diputada de ese partido. Eso significó que ellos se abstuvieran en el proceso de reforma tributaria y cayó la reforma tributaria del gobierno. Y recientemente se sintieron traicionados, y lo dijeron de manera pública, los del mal llamado Partido Liberal, de Vlado Mirosevic, que tenían un ministerio hasta hace poco y se los quitaron para darse a los sectores de la centroizquierda. ¿Por qué? Porque en la práctica ellos no hacían mucho ruido, pero habían sido leales a Boric y ahora los dejaron de lado. E incluso en el Partido Liberal, mal llamado Partido Liberal, dijeron que la lealtad es cada vez menos valorada. Y esto no es solo una cosa en particular, es un síntoma que se observa en amplios grupos de izquierda, por distintas razones. Sectores de izquierda consideran que Boric es muy moderado, es muy tibio, más allá que 2/3 de la población, que son los centristas, la centroizquierda, la derecha, la centroderecha y sectores liberales y libertarios, consideran todo lo contrario. Pero en la cosmovisión de la izquierda radical se le ve como un moderado. Están molestos porque no creen que haga lo suficiente. Al mismo tiempo lo ven como un continuador de los últimos 30 años, nombrando figuras de la centroizquierda y en el último tiempo hasta concertacionistas. Y ahora les quitan puestos de poder. Hay molestia. Y no solo en estos sectores institucionales, que ellos están más allá de la institucionalidad, también hay mucha molestia. Y se observó esta división, por ejemplo, en las manifestaciones feministas del 8 de marzo, donde encapuchados feministas con otros encapuchados se peleaban entre ellos. Algunos pedían la renuncia del ministro Ávila, otros no. Sectores de izquierda destruyéndose mutuamente porque están molestos con el gobierno. Y dentro del Partido Comunista se está hablando que para el segundo año de Gabriel Boric, o sea, este que está comenzando, porque ya Boric cumplió un año el día de hoy de gobierno, un año que ha sido muy largo, pero quedan 3, bueno, van a empezar a hacer lo que llaman movilizaciones y actividades de masa sin inhibiciones. ¿Y qué significa esto? Que es parte de la advertencia de Mochati, que el Partido Comunista se ha dado cuenta de que el gobierno no está siendo útil ni eficaz para cumplir sus objetivos, que son implementar una sociedad comunista, que es su ideología, lógico, ¿no? Conservadores empujan ideas conservadoras, socialistas ideas socialistas, libertarios ideas libertarias, comunistas empujan ideas comunistas. Lógico, ¿no? Es así. Y dentro de eso, ¿qué significa eso?
que se van a intentar hacer presiones políticas contra Boric, como el Congreso y otros sectores, a través de las calles, a través de marchas o de medios que no son necesariamente tan democráticos. ¿Y por qué quieren hacer esto? Porque ya les ha funcionado antes. Todo el proceso constituyente actual se consiguió originalmente a través de violencia en manifestaciones. Eso se vio en su momento. Se hablaba incluso del acuerdo de paz para calmar la situación, cosa que no ocurrió, pero fue un mecanismo para obtener poder. Y simultáneamente han intentado hacer eso. Durante el proceso constituyente del apruebo y el rechazo, también hacían manifestaciones, insultaban y trataban de presionar de esa manera. Lo que pasa es que con el tiempo eso perdió su efectividad y las personas se dan cuenta que no tienen que ceder ante eso. Por eso se han visto ciertos cambios, pero que lo van a intentar, lo van a intentar. Y todo eso en el contexto que mencionan Mochati, de el haber sacado de su cargo a Jimena Fuentes, que es la esposa de Fernando Atria, para que vean que las conexiones políticas ahí significa a nivel familiar conseguir puestos con sueldos millonarios, pero que como Mochati da a entender sería todo parte de un plan para que Atria se sintiera más libre del gobierno. ¿Por qué? Para poder criticarlo y articular nuevamente el sector octubrista, porque lo que terminó ocurriendo es que gran parte de todas las figuras de la izquierda más radical destruyeron su imagen con el proceso del apruebo y el rechazo. Recuerden antes de lo que fue el estallido, y Stingo aparecía constantemente en la televisión y en los matinales. Atria se le veía como un experto respetable, Elisa Loncón y así tantas figuras. Después de todo ese proceso destruyeron su imagen y cayeron con mucha fuerza. Todavía quedan figuras más hacia la izquierda dentro de los medios y de otras partes, pero muchos de ellos simplemente destruyeron toda la credibilidad que tenían y quieren rearticularse. Y no es que sea imposible que lo hagan, es muy probable que lo logren, pero esto no es un proceso que van a hacer en un mes o en un año, es un proceso de décadas. Y por eso, como hemos mencionado en el pasado, la derrota del apruebo y este debilitamiento de sectores radicales no significa una victoria absoluta, sino que da tiempo para empezar a reaccionar y hacer cambios culturales que permitan enfrentarse y superar esos sectores colectivistas y estatistas. Hay que estar muy atento, porque siempre estos son procesos de décadas y estas victorias temporales son solo eso, victorias temporales, batallas, no una guerra. Y como consecuencia de esta situación, hemos visto que según las últimas encuestas que se están haciendo a nivel nacional, la población se ha ido un poco más a la derecha. No en su mayoría, pero podríamos decir que se ha equilibrado un poco. ¿Qué es lo que se ve? Que la amplia mayoría de la población se considera más bien de centro, pero ese porcentaje ha bajado. Un 34% de la población se considera actualmente de centro. Por otro lado, en el sector de derecha llegan a su mejor punto desde comienzo de los 2000, llegando a que un 25% de la población se considera de derecha. Y por otro lado, el sector que era la izquierda, que bajó bastante a nivel de apoyo y un 16% se considera de izquierda. Ahora, la amplia mayoría de la población se sigue considerando centrista, pero como hemos visto, se está dividiendo el país casi en 3/3, que es como la distribución histórica de Chile, y más allá de estas encuestas, etcétera, podemos decir que por los porcentajes de aprobación de Boric y el apruebo y el rechazo, que cerca de un 38 a un 33% de la población es más bien cercana a la izquierda radical, son los que votaron por el apruebo, son también los que apoyan al presidente en la actualidad, incluso con todos los desastres que hacen, y en el otro porcentaje está todo lo demás, centristas, libertarios, liberales, derechistas, conservadores, progresistas pro mercado, una mezcla de todas las cosas, y ahí hay unas ciertas divisiones, pero lo que sí es notable es que se han alejado muchos de esa izquierda más radical. Ahora algunos sectores dirían que eso es bueno. Yo no diría necesariamente que es así, que se pasen a la derecha, primero no es algo necesariamente positivo, ya que la derecha en la práctica es una aglomeración de ideas más bien corporativistas, conservadoras y en muchos casos de carácter de empoderamiento de grupos corporativos como estatales, pero con intereses distintos a los de la izquierda. Y al mismo tiempo, estos no son tampoco cambios culturales de carácter permanente, sino que son más bien cambios que se dan como rebote. Incluso en estas mismas encuestas se ve como cuando estaba el gobierno de Sebastián Piñera en su momento, la gente se fue más hacia la izquierda porque no le gustó. Y ahora como el gobierno de Boric ha sido malo, se van para el otro lado. Es un péndulo. No es que sean convicciones firmes de estas personas que van cambiando de lado a lado, sino que es un rechazo a. Entonces no hay un cambio de convicción de fondo. Ahora, dentro de otros resultados de encuestas, lo que sí es interesante es que si vemos más allá de esas categorías que son un poco ambiguas, lo que sí ha aumentado bastante es el deseo de respetar la propiedad privada, el deseo de la población de poder armarse para defenderse, defender a sus familias, sus comunidades, y al mismo tiempo de descentralización y lucha contra la corrupción. Son más bien ideas de carácter libertario, algunos dirían liberales, aunque más bien libertarias, nada más que muchos no saben cómo clasificarlo. Entonces algunos asumen que eso es de derecha, cuando no necesariamente lo es así. Y se van dando este tipo de situaciones.
Pero de todas maneras hay que estar atento, más allá de esta tangente, con respecto a las advertencias que hace Mochati, porque estos planes que está haciendo la izquierda radical, aunque probablemente no les van a funcionar durante el gobierno de Boric, sí van a sentar las bases para su recuperación. Y si no se hacen reformas importantes, como hemos advertido hace mucho tiempo, en la educación, para romper el monopolio estatal sobre eso, y también simultáneamente en quitar más la presencia estatal sobre los medios de comunicación, que hay medios como TVN, y también quitar el rol corporativista que se da en la prensa tradicional, esta situación de colectivismo, estatismo y radicalismo de la izquierda va a volver. Eso se tiene que enfrentar, y esas reformas profundas en educación, en medios y a nivel también de descentralización y lucha contra la corrupción se tienen que hacer, y eso va a tardar años. Pero si no se empiezan a impulsar desde ahora, inevitablemente vamos a ver dentro de una década o dos el regreso del octubrismo. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece estas advertencias que hace Mochati de estos planes bastante duros y preocupantes, tanto de Atria como del octubrismo, como del Partido Comunista? ¿Creen que van a lograr recuperarse sus sectores o van a fallar en sus intentos? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores María TCM y Ernesto Arena, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.